Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy desarrollaremos la sesión número 19 de la estrategia Aprendo en Casa. Esta sesión se titula Contamos las situaciones adversas que enfrentamos en nuestros grupos de amigos. La competencia que desarrollaremos escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, cuyo propósito es escribir un testimonio sobre las situaciones adversas que enfrentamos en nuestros grupos de amigos. Esta sesión está dividida en dos actividades. La actividad 1, en la cual planificaremos y escribiremos la primera versión de nuestro testimonio relatando las situaciones adversas que enfrentamos en nuestros grupos de amigos. Y la actividad 2, en la cual revisaremos y escribiremos la versión final de nuestro testimonio para luego difundirlo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en tu grupo de amigos y en las diferencias que los caracterizan? ¿Estas diferencias han generado algún tipo de situaciones adversas? En esta sesión reflexionaremos sobre ello y relataremos un testimonio. Empecemos. Los grupos de amigos son muy diversos. Sus integrantes se juntan por gustos y preferencias compartidas, y esto los hace singulares. Al mismo tiempo, cada integrante tiene características propias que hacen que nos diferenciemos y seamos personas únicas. Algunas de estas diferencias pueden generar situaciones adversas que tienen un impacto en cada integrante del grupo, y por ello es importante que reflexiones sobre todo en torno a esas dificultades para luego superarlas. Nuestro reto el día de hoy es planificar y escribir la primera versión de nuestro testimonio relatando las situaciones adversas que enfrentamos en nuestros grupos de amigos. Empezaremos analizando un testimonio del escritor peruano Arturo Hernández. Arturo Hernández es un escritor muy reconocido en el Perú, cuya obra más importante es Sangama. Este testimonio que nos manifiesta el autor está estructurado en 3 párrafos. En el primer párrafo encontramos el inicio del texto, en el cual el autor se presenta y narra los hechos iniciales sobre su vida. En el segundo párrafo nos muestra la parte más resaltante, en la cual nos empieza a relatar cómo es que llegó a convertirse en uno de los escritores más importantes del país. Este nudo abarca el segundo párrafo y parte del tercer párrafo. Finalmente, en la última parte del tercer párrafo, el autor nos muestra el desenlace, es decir, los hechos, cómo finalizan esta historia. Conociendo ya la estructura que tiene un testimonio, que observamos es muy similar a la de un texto narrativo, continuamos ahora respondiendo las siguientes preguntas. ¿De qué trata este testimonio? ¿Qué momentos de su vida nos relata en él? ¿Tiene una secuencia cronológica? ¿Con qué registro escribe su testimonio? ¿Está narrado en primera, segunda o tercera persona? ¿Qué características has encontrado en este testimonio que lo distinguen de otro tipo de texto que conoces? ¿Por qué el testimonio permite abordar el tema planteado? Estas preguntas nos permitirán poder reconocer cuáles son las características de un testimonio. Continuemos. Veamos qué es un testimonio. Etimológicamente, la palabra testimonio procede de la voz latina testimonium, que significa servir de, dar, ofrecer. Es decir, es una cosa que sirve para dar seguridad de la existencia de cierto hecho, la verdad de cierta noticia. Recordemos que el testimonio es utilizado en los ámbitos de la religión, en el ámbito jurídico y también en la literatura. Es por ello que la definición de testimonio es un relato que hace una persona acerca de una experiencia o de una situación que ha vivido o de la que ha sido testigo. A partir de esta definición podemos identificar 2 elementos que conforman el testimonio: la narración y el testimoniante. La narración, que viene a ser el conjunto de hechos, y el testimoniante, que es la persona que relata estos hechos. ¿Qué características presenta el testimonio?
Todo testimonio debe cumplir ciertas características. La primera es ser un texto narrativo, es decir, tener un inicio, un nudo y un desenlace. Además, un testimonio contiene hechos, pero también contiene algunas opiniones. Un testimonio está escrito en primera persona, es decir, adopta el yo. Posee un alto grado de credibilidad y está estructurado en un inicio, nudo y desenlace. Finalmente, un testimonio tiene como propósito narrar hechos, esclarecer y defender ideas. ¿Cómo escribo un testimonio? Para escribir un testimonio solo debes seguir los siguientes pasos: planificar, textualizar, revisar y corregir tu texto. Si observamos, estos 3 pasos son propios de la producción de textos. Empecemos con nuestro primer paso, la planificación de nuestro testimonio. Para esto, realizaremos un esquema de planificación. A continuación, te sugiero el siguiente esquema. Empezaremos planificando cuál será nuestro tema, es decir, a través de la pregunta sobre qué escribiré. Luego, veremos nuestro propósito, es decir, para qué escribiré mi testimonio. ¿Cuál será el destinatario a quien le escribiré? Y el registro que usaré al momento de escribir mi testimonio. Se supone que el registro puede ser formal o informal, dependiendo del destinatario a quien va dirigido. La estructura del texto se refiere a cuántos párrafos utilizarás en tu testimonio y a la estructura propia del texto narrativo, que es inicio, nudo y desenlace. Continuando con la planificación, encontramos justamente la estructura de inicio, nudo y desenlace que nos va a permitir estructurar ya nuestro testimonio en función a los párrafos que vamos a usar. Te sugiero algunos párrafos para el inicio. En este caso vamos a utilizar un primer párrafo en el cual vamos a hacer la presentación del testimoniante y también la presentación del tema del testimonio, que para nuestro caso es justamente las situaciones adversas que enfrentamos en nuestros grupos de amigos. Luego, en el nudo, te sugiero que utilicemos 2 párrafos en la cual narremos los principales hechos, aquellas emociones y sentimientos que experimentamos en situaciones adversas con nuestros amigos. Finalmente, para el desenlace te sugiero un párrafo en el cual relate los hechos con los que finaliza tu historia. En el segundo paso está referido a la textualización. En la textualización lo que hacemos es escribir nuestro texto, escribir nuestro testimonio. Para esto te sugiero la siguiente plantilla. En esta plantilla, en esta silueta, vamos a empezar con el primer párrafo, el cual corresponde al inicio del texto. En este párrafo puedes iniciar narrando cuáles son tus datos personales, como tu nombre, tu edad, el lugar donde vives, además de contar aquellos hechos relacionados al tema de tu testimonio. En el segundo párrafo, que corresponde ya al nudo de tu texto, podrás empezar hablando de tu grupo de amigos, cuáles son las características que distinguen a tu grupo de amigos, así como las cosas que te unen a él. Sin embargo, también debes mencionar aquí cuáles son los hechos que comúnmente causan conflictos en tu grupo. En el tercer párrafo, y que aún sigue siendo parte del nudo, te sugiero que compartas una experiencia que te ha tocado vivir en tu grupo y que ha generado conflicto, ha generado alguna dificultad, algún problema. Y también menciona cuál es la forma de cómo lograste afrontar y superar esos problemas. Finalmente, en el desenlace que corresponde al cuarto párrafo, te sugiero que expliques y que narres la situación, cómo llegó a resolverse a través de ciertas acciones y actitudes que asumieron dentro de tu grupo. Y de esta manera estarás terminando todo tu trabajo. Espero que este pequeño video te sirva para poder realizar tu trabajo de la mejor manera. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.
Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!